Buenos días. Comenzamos el webinar Jornada Educativa sobre Investigación Clínica, conociendo los ensayos clínicos. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA, Confederación Española de Alzheimer. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a la ponente que hoy nos acompaña y a la que presentaré más adelante. El webinar de hoy, organizado por CEAFA, está encuadrado dentro del proyecto Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, con cargo a la Subvención de Interés General del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En el año 2020, CEAFA impulsó la campaña de información y concienciación Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, dirigida a sensibilizar a la sociedad en general y a colectivos y organismos en particular sobre los síntomas de alerta que permitirán identificar posibles casos de demencia. En 2022 iniciamos una segunda fase del proyecto en la que apostamos por una transformación del entorno, facilitando información y sensibilización sobre diversos aspectos que afectan a las personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores. Este año continuamos organizando webinars formativos. Cuando tenemos una enfermedad para que los tratamientos disponibles no resulten suficientes, bien porque no nos proporcionan la curación necesaria o nos producen otros síntomas no deseables, en ocasiones tenemos la opción de participar en un ensayo clínico con un nuevo medicamento. En muchas ocasiones, el posible paciente o los familiares se plantean una serie de preguntas con respecto a la participación. ¿A dónde puedo acudir si quiero participar en un ensayo clínico? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de mi participación? ¿A qué me comprometo? ¿Con qué frecuencia tendré que ir al hospital para las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Por qué el equipo investigador cree que este estudio es interesante para mí? ¿A quién puedo hacer las preguntas que tenga? ¿Qué pasa si no noto mejoría? ¿Me puedo retirar cuando quiera? Hoy se hablará de todas estas cuestiones y se explicará en qué consiste un ensayo clínico y las diferentes fases en todo el proceso de investigación. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas que serán respondidas por la ponente al finalizar la ponencia. A continuación, presento a la ponente que hoy nos acompaña, Laura Gamero. Licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona, lleva 27 años en la industria farmacéutica en el mundo de las CROs, que son las empresas que llevan a cabo los ensayos clínicos para los laboratorios farmacéuticos. Los últimos 24 años ha estado enfocada en el área terapéutica de neurociencia, neurología y psiquiatría, y actualmente es Senior Director Project Management Internacional en PPD, con responsabilidad en la creación de estrategias para nuevos ensayos y supervisión del desarrollo de ensayos en neurología. Por favor, Laura, puedes comenzar la jornada educativa sobre investigación clínica conociendo los ensayos clínicos. Muchas gracias, María Ángeles, por la presentación y bienvenidos a todo el mundo. Muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar un poquito en qué consiste mi trabajo y también en el ámbito de los ensayos clínicos en concreto y más en concreto en el tema de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, creo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya lo veis todos. Vale, pues este es el título de la jornada sobre investigación clínica, conociendo los ensayos clínicos. Este es mi nombre y mi cargo, lo voy a pasar. Y esta es la agenda de la ponencia de hoy. Voy a hablar sobre qué es un ensayo clínico a grandes rasgos, cuál es el desarrollo de un fármaco, el proceso de consentimiento informado, muy importante para los pacientes, el primer proceso que tiene que tener lugar siempre antes de cualquier procedimiento dentro de un ensayo clínico. Voy a hablar un poquito sobre la participación de los pacientes y cómo el paciente ha pasado a ser en los últimos años el centro de atención absoluto de cualquier desarrollo o de cualquier puesta en marcha de ensayos clínicos y más específicamente los ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer, qué está pasando en el mundo y qué está pasando hoy en día en España. La pregunta inicial sería, ¿qué es un ensayo clínico? Entonces, yo hablando con las compañeras de CEAFA esta mañana, decíamos que yo llevo, por ejemplo, muchos años y sé que mucha gente también trabajando en en el mundo de los ensayos clínicos, pero era muy complicado explicar a otras personas que no se dedicaban a ello, qué es un ensayo clínico y a qué se dedica uno cuando hace esto, ¿no? O qué hace un paciente cuando está involucrado en un ensayo clínico. Pero creo que todos hemos tenido la oportunidad de descubrir durante la pandemia de COVID
qué era un ensayo, para qué servía y cómo nos beneficiaba a todos. Y todos estábamos esperando los resultados de los ensayos sobre COVID para confirmar y para entender y para tener acceso a la medicación que nos iba a permitir continuar nuestra vida de forma normal. La definición de ensayo clínico es cualquier experiencia en seres humanos que investiga un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, y tiene dos objetivos principales. Determinar la seguridad de ese nuevo fármaco, es decir, no va a producir ningún efecto tóxico dentro del organismo de un ser humano, y la eficacia, es decir, que va a resultar útil para tratar la patología que tengamos en ese caso determinado, ¿no? Entonces, recogen datos de efectos adversos, se recogen datos sobre el producto en concreto, absorción, distribución en el organismo, metabolismo, secreción. Y cuando llegamos a la fase de ensayo clínico, es la primera vez que el medicamento, que el fármaco, se prueba en seres humanos. Esa es la diferencia más importante. Y ahora lo voy a explicar un poquito más, explicando cómo se hace el desarrollo de un fármaco. Y la transparencia está un poquito borrosa, pero básicamente lo que os voy a intentar explicar aquí es que hay un momento en que se descubre una molécula, una nueva molécula, y hay una fase inicial, que es esta fase de aquí, que consta de entre 3 a 6 años, en la que se produce un desarrollo preclínico, lo que llamamos la preclínica. Es decir, aquí se prueban las moléculas en otros seres vivos que no son humanos. Y esta es una fase necesaria porque la pregunta que yo haría sería, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería probarla directamente en seres humanos. Y no parece aceptable, no parece razonable y no parece la mejor estrategia, ¿no? Entonces, bueno, tiene lugar una fase preclínica. Una vez que hemos identificado que el fármaco tiene las capacidades o podría tener las capacidades de poder ser utilizado en seres humanos, llegamos a la fase clínica. Esta es la fase clínica, la que estoy señalando aquí, que dura entre 6 y 7 años, a veces menos, dependiendo de lo que se esté investigando, dependiendo de la complejidad, dependiendo de un montón de factores. Y básicamente tiene 3, vamos a decir, subfases. Fase 1, fase 2 y fase 3, grosso modo. La fase 1 estaríamos involucrando una cantidad muy pequeñita de individuos que serían voluntarios sanos. En este caso todavía no tienen la enfermedad, no son personas que tienen la enfermedad, son voluntarios sanos. Una vez que y en esta fase es la primera vez que ese fármaco se prueba en seres humanos, y aquí lo que se está intentando encontrar es alguna toxicidad que me impida seguir el desarrollo de ese fármaco hasta su comercialización, es decir, que no fuera bueno para seres humanos. Una vez que yo confirmo los datos, y no solo yo, en todos estos procesos hay autoridades reguladoras, tanto comités éticos como autoridades nacionales como supranacionales, como la Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo, en Europa, como la FDA en Estados Unidos y como otros organismos en Japón y otras regiones mundiales. Todas estas fases son supervisadas por esos organismos reguladores. Es un entorno muy, muy, muy regulado. Es decir, este es uno de los entornos más regulados que nos podemos encontrar dentro del ámbito de los seres humanos. Hemos pasado la fase 1 y llegamos a la fase 2, en la que se está intentando buscar una dosis respuesta, es decir, cuál es la dosis que me permite la respuesta de eficacia. Se sigue evaluando seguridad del fármaco, el número de pacientes incrementa un poquito y luego en un estadio ya más avanzado, una vez que estos datos han sido revisados por los organismos reguladores, pasamos a la fase 3. Entonces, la fase 3 involucra a muchos más pacientes y ya estamos buscando directamente eficacia. Se sigue, por supuesto, mirando la seguridad, y una vez que ha terminado esta fase 3, los organismos reguladores revisan toda esa documentación y deciden si el producto se puede comercializar o no, si es bueno para que tenga acceso toda la población, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el producto se comercializa, si es que ha sido positivo, y empieza la campaña de comercialización, pero sigue durante todo ese tiempo una farmacovigilancia
durante toda la vida del producto. Es decir, la seguridad del producto se sigue controlando siempre. Aquí he querido reflejar un poquito, no muy detalladamente, pero un poquito los ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer. Estaríamos en el mismo caso. En fase 1 son voluntarios sanos, es la primera vez que se administra en seres humanos. En fase 2 estamos buscando dosis respuesta, eficacia terapéutica, pero por supuesto también seguridad. Y en la fase 3 los resultados ya son más concluyentes, ya tenemos muchos más datos, son muchos más pacientes y se miden, por supuesto, también resultados clínicos, los cambios en la memoria, en las funciones cognitivas, en el caso del Alzheimer, y otras veces resultados con biomarcadores, como por ejemplo de neuroimagen o muchos más que se conocen con respecto al Alzheimer y que se van descubriendo de día en día, se van descubriendo cada vez más. Esto es un pequeñito resumen. He querido dejar aquí recursos, vídeos, páginas, para que cualquiera que tenga interés en tener más información sobre lo que es un ensayo clínico, las fases, para qué sirve cada una de las fases, qué son, cómo se establecen, etcétera, etcétera, pues tenéis aquí un par de links que se pueden utilizar y que podéis, en internet hay muchísimos, si uno se mete hay muchísimos sobre ensayos clínicos y más ahora, pero bueno, estos son un par de ejemplos. Hay una iniciativa europea en la que España también participa, y si os metéis en internet y tecleáis EUPATI España, rápidamente hay un montón de información, cursos, un montón de cosas, pero básicamente esto se ocupa de involucrar a los pacientes mucho más que en el ámbito exclusivamente de un ensayo clínico, y además es un programa que habilita a los pacientes para que participen y opinen sobre no solo sobre las estrategias, sino también sobre la puesta en marcha o la escritura o el desarrollo de un protocolo de ensayo clínico, que es el documento principal que nosotros utilizamos para realizar el ensayo clínico, que lo evalúan todas las autoridades. La importancia de la participación de los pacientes en el mundo de los ensayos clínicos ha dado un vuelco de unos años a esta parte. Hace 27 años, cuando yo empecé, se escribían protocolos, se ponían en marcha ensayos clínicos, se pedía la participación a los pacientes, pero el foco de unos años a esta parte ha cambiado y es absolutamente dirigido a los pacientes. El paciente es lo primero, es lo principal, es lo más importante, y obviamente los ensayos clínicos no funcionan sin pacientes, y de esto se ha dado cuenta la industria farmacéutica y está involucrando y considerando y haciendo partícipes a los pacientes, cada vez más pacientes / cuidadores, porque en el caso del Alzheimer, por ejemplo, y muchas otras patologías son absolutamente imprescindibles también, y esta es una de esas iniciativas que va en ese sentido. Aquí os quería dejar un poquito una reflexión sobre la importancia de los ensayos clínicos en la sociedad. Tiene varios puntos, son beneficios directos, beneficios indirectos para el desarrollo no solo social y económico del país y el acceso a nuevos medicamentos. Para los pacientes implica en muchas ocasiones tener un acceso precoz y gratuito a una nueva medicación en el caso de pacientes que no tengan acceso o sea, las medicaciones existentes en el mercado no tengan eficacia o produzcan efectos adversos que no son deseables para una persona en concreto. Entonces es otra forma de encontrar acceso a nuevas medicaciones que todavía no se han comercializado, que no están en el mercado. Implica también una mejora en los cuidados asistenciales. Hay que tener en cuenta que normalmente los protocolos de ensayos clínicos requieren que los pacientes vayan una media más o menos de una media de una vez al mes, en el que se les hacen un montón de pruebas muy exhaustivas. Esto está revisado por médicos a nivel internacional, hay muchos comités revisando esos datos y se tiene un cuidado muy especial por ese tipo de pacientes, que es
un poquito superior a lo que el Sistema Nacional de Seguridad Social puede ofrecer. Es un potencial aumento de la calidad de vida y por supuesto, es un potencial beneficio para futuros pacientes en el caso de que ese fármaco se apruebe. Con respecto a la comunidad científica, es muy importante que nuestros investigadores, que nuestros médicos, que las personas que están al cargo de la salud dentro de nuestro país estén integradas en el mundo científico, estén pendientes de los últimos avances, sean referentes internacionales y tengamos esas redes que son necesarias con todo lo demás que está sucediendo en el resto del mundo con respecto a la patología, en concreto en este caso el Alzheimer. Desarrollo de equipos de investigación, que nuevas personas entren, aprendan y puedan transmitir y se pueda transmitir ese conocimiento. Y para la economía implica una reducción del gasto público, implica la creación de valor para otros tejidos industriales, implica la atracción de inversión, por supuesto la creación de empleo. El mundo de los ensayos clínicos da empleo a muchas personas y en general es importante que la sociedad, que nuestra sociedad, la sociedad de nuestro país perciba que tenemos pues eso, investigadores de calidad con alta competencia, que sean referentes internacionales, ver que los estudios que se están llevando a cabo reclutan de forma eficaz, de forma sostenible, de forma veloz, porque cuanto antes termine el ensayo clínico, antes tendremos los resultados y antes llegará esa posible medicación al mercado, que los datos obtenidos son de calidad, que son concluyentes, que esa nueva medicación llega al mercado pronto, que las autoridades reguladoras la revisan de forma concienzuda y que la aprueban si se dan los resultados necesarios y que llega a los pacientes que lo necesitan. Y por supuesto que hay información y que las personas, que los pacientes, que los cuidadores, que las familias tienen acceso a qué es un ensayo clínico, qué ensayos clínicos hay, cómo puedo participar en uno si quiero participar, etcétera, etcétera. Eso es importante, yo creo, a nivel social, a nivel de nuestra sociedad. Y ahora voy a pasar a un aspecto muy importante dentro de los ensayos clínicos, por supuesto relacionado con el paciente, que es el proceso de consentimiento informado. El consentimiento informado no es solo un papel, un documento que un paciente o su representante legal firman para la participación del paciente en el estudio. Es un proceso. Es que el paciente o el cuidador tengan la información suficiente, sepan a quién preguntar, cuándo pueden preguntar, a qué les compromete, como decía María Ángeles en la introducción, que tengan toda la información que necesiten sobre su participación en el estudio. Entonces, los pacientes deben ser adecuadamente informados de todos los aspectos del estudio. El documento debe incluir toda la información presentada y cómo se relaciona con la situación clínica individual del paciente. Bueno, en este caso no el documento, sino la información verbal que se le da al paciente. Tiene que quedar muy claro que es una decisión absolutamente voluntaria, que el paciente puede retirarse cuando quiera y sin dar explicaciones y que tiene derecho a su cuidado médico es habitual exactamente igual. Debe firmarse siempre antes de cualquier prueba que tenga lugar como parte del ensayo clínico. Y cuando el participante del ensayo no pueda escribir o en una serie de circunstancias, puede haber un testigo imparcial, se puede asignar un testigo imparcial o un representante legal. Y voy a pasar a la siguiente transparencia para explicar un poquito en qué circunstancias aparece el representante legal. En un caso de emergencia, por ejemplo, debería haber un representante legalmente autorizado para firmar ese consentimiento en lugar del paciente, en el caso de una persona incapaz y en el caso de una persona analfabeta se designa un testigo imparcial que pueda firmar en nombre del paciente. Entonces, ese representante legalmente autorizado tiene los poderes legalmente instituidos para poder firmar en nombre del paciente. Todo eso se revisa. Durante la monitorización del estudio, todo eso se revisa. ¿De qué cosas trata
un documento de consentimiento informado? Pues ahí hay una serie de preguntas, no las voy a leer todas, pero básicamente es un poco lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué se espera del paciente? ¿Qué pruebas me van a hacer? ¿Qué pasa al final del estudio? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántas veces tengo que ir al hospital? ¿Cuál es el propósito de lo que se está llevando a cabo aquí? ¿Por qué mi médico piensa que esto es bueno para mí? ¿Qué pasa si cambio de opinión? ¿Tiene algún coste el hecho de que yo participo? ¿Qué pasa si tengo alguna lesión durante el estudio? Es decir, ¿qué tratamientos alternativos hay? Todas esas preguntas debe responderlas el consentimiento informado. Y si hay alguna pregunta adicional, el paciente debe tener oportunidad de hablarlo con su médico, debe tener oportunidad de llevarse el consentimiento informado a casa, consultarlo con familiares, con amigos, etcétera, y tomar una decisión tranquilamente, volver al centro y decir, bien, sí, participo, aquí está el consentimiento firmado, empezamos. Los comités éticos de investigación clínica son organismos a nivel de centro o a nivel de varios centros en las comunidades autónomas, que pueden agrupar varios centros, que evalúan la aceptabilidad ética de la investigación. Como he comentado antes, es un ámbito muy regulado y estos son parte de los organismos que revisan toda la documentación, el protocolo, el consentimiento informado de los pacientes, consideran si lo que está escrito en el consentimiento informado de los pacientes da información suficiente a un potencial paciente para la participación y si no, ese documento debe cambiarse y debe volverse a entregar otra vez para evaluación. Y aquí os he dejado un par de páginas, la página de EUPATI que explica lo que son los comités éticos de investigación y luego otra página, la página del Ministerio de Sanidad español, donde también se puede encontrar muchísima información sobre qué hacen los comités, quién los compone, cada cuánto se reúnen, cómo se deja documentación de las actas y de lo que se discute y ahí podéis encontrar muchísima información si tenéis interés en saber lo que es un comité ético de investigación. Y ahora pasamos a la participación del paciente. Hemos comentado que es lo más importante, es decir, si no hay pacientes no hay ensayo. Esto es así. Aquí os he dejado, está en inglés, pero bueno, básicamente es fácil. Hay todo un proceso a la hora de poner en marcha un ensayo clínico que involucra muchas funciones diferentes dentro del mundo de la industria farmacéutica, estadísticos, médicos, gente de clínica, gente de gestión de proyectos, involucra un montón de personal y de áreas de conocimiento distintas para llegar al final a lo que es el protocolo de investigación, que es el documento base del que se extrae el consentimiento informado de pacientes y a partir de ahí es a partir de donde empezamos a poner en marcha el estudio. En todos estos procesos hay una pregunta muy importante que es ¿quién protege a los pacientes? Pues los pacientes están protegidos por muchísimos grupos. Estarían las autoridades reguladoras, las autoridades reguladoras a nivel supranacional, las nacionales, estarían los grupos científicos que opinan sobre los protocolos que se ponen en marcha, los ensayos clínicos que se ponen en marcha, el equipo de investigación dentro del centro en concreto donde va a participar el paciente, por supuesto los comités éticos, las CROs, que son empresas como la mía, y las empresas como la mía lo que hacen es un laboratorio de la industria farmacéutica nos llama y nos dice quiero poner en marcha un ensayo clínico sobre Alzheimer en el mundo. Dime cómo lo hacemos. Entonces nosotros les proponemos cómo lo haríamos de la forma más eficaz, por supuesto con la mayor calidad, en los mejores plazos y con los mejores criterios a la hora de ponerlo en marcha. Y la última parte que está involucrado en la protección a los pacientes son los promotores de los ensayos clínicos, los laboratorios farmacéuticos. Como os he comentado antes, el mundo de los ensayos clínicos en los últimos años ha dado un vuelco importante hacia poner el foco en el paciente, porque básicamente el paciente es el centro del ensayo clínico. Entonces, es muy importante y cuando uno participa como paciente
y yo he tenido experiencias de amigos que han participado o participan en ensayos clínicos y ellos te cuentan su propia experiencia. Es importante que el paciente se sienta apreciado, por supuesto. Es importante que se le preste atención, es importante que se le informe, que haya una comunicación transparente, que se le cuente lo que está pasando, que se le resuelvan las dudas. Y es muy importante la cooperación del paciente para el desarrollo del ensayo. Es básico para obtener datos consecuentes, datos reales, datos de lo que verdaderamente le está pasando al paciente en la participación del ensayo. Es importante, como viene en la segunda columna, pedir feedback, preguntar al paciente, por supuesto, el consentimiento informado, qué está pasando cuando está tomando el medicamento, hay efectos adversos o no, el uso de los equipos del estudio, me siento cómodo, no me siento cómodo. Es muy importante, los cuestionarios de calidad de vida son importantísimos porque eso da una información muy veraz sobre cómo se está sintiendo el paciente en la toma de esa medicación. Los tiempos de espera, dudas, experiencias en la participación en el estudio, y es importante también darles información. Es decir, el paciente no solo va y participa y se va a su casa, no, es importante mantenerle informado. ¿A quién puede llamar en caso de duda? ¿Qué está pasando con el desarrollo de ese fármaco? Una vez que se ha aprobado, ¿cuál es la información? ¿Cómo se llama el fármaco? ¿Dónde puedo tener acceso? Etcétera. Es decir, mantener al paciente informado en todas las etapas del ensayo clínico. Hay una iniciativa que se llama Trancelerate desde hace muchos años a nivel mundial que se encarga de diferentes aspectos de los ensayos clínicos, y en uno de esos aspectos lo que se hizo fue una encuesta a pacientes que se involucraron 36 países y más de 3.000 pacientes en esa encuesta, y se quería averiguar qué es lo que un paciente valora más cuando participa en un estudio. Una de las preguntas es qué le gustaría discutir con su médico antes de entrar en un ensayo clínico. Pues los pacientes respondieron cuál es el riesgo que tengo al participar en el estudio y de qué forma puede beneficiar a mi salud. Yo creo que son preguntas importantes y que son preguntas que el investigador debe contestar y debe dejar muy claro al paciente cuál es la respuesta en el caso concreto de la participación en uno de los ensayos clínicos. Según esta encuesta, ¿qué quieren saber los pacientes antes de entrar? Pues en un alto porcentaje, ¿cuáles son los riesgos? Después, ¿cuántas visitas va a haber y cuál es la duración de las visitas? ¿Qué pruebas me van a hacer? Y si posteriormente, cuando el ensayo termine, me van a dar los resultados de mis propias pruebas. Yo creo que es un punto muy importante. Nos sentimos más involucrados en las cosas que hacemos si sabemos cuál es nuestro propio resultado, ya no solo el del ensayo en concreto, sino nuestro propio resultado. ¿Qué es lo que quieren saber los pacientes y los cuidadores antes y durante el estudio? Pues de nuevo, ¿a quién llamar? ¿Qué hacer si hay una situación de emergencia? ¿Voy a recibir los resultados? ¿Y qué pasa durante la próxima visita? O sea, yo voy a mi visita al centro, ¿qué va a pasar en la siguiente? Es importante, la comunicación es muy importante. ¿Y qué quieren saber los pacientes y cuidadores después de que termine? A muchos les gustaría recibir los resultados de nuevo y las pruebas de laboratorio. A muchos también les gustaría recibir los resultados globales. ¿Qué ha pasado? Mi participación es la mía en concreto, pero ¿qué ha pasado en el estudio a nivel global? El nombre del medicamento, si este se aprueba, y en un momento dado, si el ensayo clínico es un comparado con placebo, pues si he recibido medicamento o he recibido placebo. Eso también es importante de cara al paciente. En este ámbito y en este progreso en la divulgación de ensayos clínicos, una parte muy importante la tienen las asociaciones de pacientes como CEAFA, en el caso del Alzheimer, u otras asociaciones de pacientes en España, en el mundo. Es una labor importantísima. Os he dejado ahí también unas cuantas páginas para poder consultar. Hay información ahora en muchos sitios. Una herramienta muy importante es, por ejemplo, esta herramienta prediagnóstica que aparece aquí. Es decir, si yo sospecho que yo o un familiar puede tener Alzheimer, pincho,
contesto a las preguntas y puede haber un prediagnóstico o por lo menos una aproximación sobre si puede ser que tenga o no la patología. Por supuesto, hay que ir al hospital, al médico, a que nos revise un experto y en un momento dado, a lo mejor me apetece participar en un ensayo clínico y quiero mirar si cumplo los criterios para ese estudio clínico en concreto. Bueno, pues son formas de divulgar los ensayos clínicos muy interesantes y muy importantes que han aparecido recientemente. ¿Cómo puedo yo saber, como paciente en España, qué ensayos están teniendo lugar en España? ¿De qué patología? Pues aquí os dejo la página, ¿vale? El Registro Español de Estudios Clínicos, el REC. Si pincháis ahí, podéis averiguar por patología, por área geográfica, etcétera, etcétera, los estudios que están teniendo lugar ahora. Si están reclutando, si no, si han terminado, en qué fase, etcétera. Y si ya quiero mirar a nivel mundial, pues también tengo recursos para mirarlo. El clinicaltrials.gov, esta es una página que nosotros utilizamos muchísimo y aquí uno puede meter la patología, puede meter el fármaco si conoce el nombre o puede meter el laboratorio, puede meter el área geográfica, un montón, clasifica por un montón de cosas y me da un resultado inmediato de qué ensayos clínicos están teniendo lugar, pues no sé, en Bélgica, en Alemania, en Polonia, en Estados Unidos o donde yo quiera verlo. Y el registro de ensayos clínicos en la Unión Europea también. Bueno, os he dejado las páginas sin más por si alguien tiene interés. Muy brevemente, y como la ponencia tenía que ver, estaba enfocada un poquito y CEAFA es una confederación dedicada a Alzheimer, he dejado aquí, que seguro que todos los que asistís conocéis esta información, cuáles son los tratamientos aprobados en España para la gestión sintomática de los trastornos cognitivos. Sabemos que un grupo de trastornos son los cognitivos, pues estos son los medicamentos aprobados, cada uno con sus beneficios potenciales, algún efecto adverso, etc. Y simplemente recordar que trata los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, pero no la cura. No tenemos cura de momento y esto yo creo que lo sabemos todos en este punto, pero se está investigando. Por supuesto, se está investigando y se está investigando de forma muy puntera, con mucho interés y con muchísimas posibilidades. Y hay muchísima gente detrás de la enfermedad de Alzheimer y trabajando muy duro. Aquí os he querido dejar el resumen. Suele salir todos los años, Cummings y otros autores, todos los años publican un resumen de lo que se está haciendo en Alzheimer a nivel mundial. Entonces, aquí en pequeñito están todas las moléculas que se están investigando y dependiendo de qué es lo que cada una de las moléculas está intentando conseguir, aquí tenéis el resumen. Dentro estaría, o sea, fuera estarían los fases 1, aquí pone fase 1, pues fuera estarían las moléculas que están en fase 1, en fase 2 están aquí y ya unas poquitas menos, que son las que han conseguido pasar el filtro de la fase 2, estarían aquí dentro la fase 3. Los mecanismos de acción están aquí resumidos, las moléculas que tienen el mecanismo de acción, transmisores y receptores, son estas, son las que más, y así en orden de disminución a todo lo que los laboratorios se están enfocando. Y aquí veis las diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3. Otros gráficos que aparecen en este paper también, pues serían los mecanismos de acción de los agentes en fase 2, ahora mismo, y veis que son muchísimos más que los de fase 3. Obviamente algunos de estos se han caído en el proceso y hemos llegado ya a los mecanismos de acción en fase 3. Hay mucho en Alzheimer, hay muchísimo. Y como resumen, así, grosso modo, de lo que se está haciendo en Alzheimer en el mundo hoy, ahora mismo hay 187 ensayos clínicos en el mundo que se están llevando a cabo, con 141 fármacos distintos. Y un punto importante que quiero recordar es que se necesitan alrededor de 57.000 pacientes en el mundo para completar esos estudios. Ahora mismo es lo más complicado. Lo más complicado de todo es, dada la cantidad de pacientes que se necesitan, es encontrar esos pacientes. Y como he comentado al principio, lo más importante de llevar a cabo un ensayo clínico es encontrar los pacientes. Si no hay pacientes, no hay ensayo. No hay resultado, no hay fármaco.
Entonces, debemos todos ser conscientes, 57.000 pacientes, cada vez es más complejo y en España, creo que fue ayer que me metí en la página, la que os he comentado antes, hay 23 ensayos clínicos que están actualmente reclutando pacientes con enfermedad de Alzheimer. Si os dais cuenta, aquí hice el filtrado de los que están reclutando. No puse fases 1 porque son, como hemos visto, voluntarios sanos, puse fases 2 y fases 3. La fase 4 es poscomercialización, es decir, es un medicamento que ya está en el mercado, con lo cual si alguien tiene interés, os lo podéis filtrar también y aquí aparecen todos los estudios. Si viésemos la página entera, aparecen más abajo hasta completar los 23 y aquí aparece la información. Y esta es la presentación por hoy. Y ahora si tenéis preguntas, espero poder contestarlas y si no, buscaré la información y la daré más adelante, pero hasta aquí ha llegado la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer escucharte. La verdad es que creo que ha quedado muy claro, pero sí que es cierto que tenemos algunas preguntas. Bueno, nos dicen cómo se puede acceder a un ensayo clínico. Es cierto que hemos visto dos páginas, la página del REC y la del Trials, que nos dice qué ensayos están ahora mismo activos, cuáles están reclutando. Pero sumada a la pregunta de cómo se puede acceder a los ensayos clínicos, la pregunta que queríamos hacer era si realmente se hacen suficientes comunicaciones pidiendo, pidiendo personas, pidiendo pacientes para poder optar a esos ensayos clínicos. Lo digo porque en alguna ocasión, hablando con las familias, nos han comentado que, bueno, pues que no tenían noticias de cómo, de que se podía acceder a este tipo de ensayos. Pues mira, yo si fuera un paciente y quisiera participar en un ensayo o fuera un cuidador, un familiar y quisiera que mi ser querido participase en un ensayo, yo empezaría investigando por aquí. Empezaría investigando en estas páginas y en estas páginas normalmente te dan el listado de hospitales que están participando. Por ejemplo, en España, vamos a pensar un ensayo clínico que tenga lugar, pues yo qué sé, en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid y en Valencia, por decir algo, ¿vale? Entonces, yo localizaría el hospital más cercano y hablaría con el hospital, es decir, hablaría con el servicio, hablaría con neurología y llamaría y diría, oye, sé que estáis participando, tengo entendido que estáis participando en este ensayo clínico, por favor, dadme información, me puedo presentar, me gustaría presentarme como paciente potencial. Otra forma muy interesante me parece justo CEAFA o cualquier asociación de Alzheimer. Yo creo que vosotros sois los que vais a tener muchísima información. A ver, yo he dejado mi correo electrónico también al principio de la presentación. Yo no tengo ningún problema en ayudar, referir, poner en contacto, etcétera, etcétera. Precisamente nuestro gran problema es encontrar los pacientes. Nuestro gran problema ahora y sobre todo en Alzheimer es encontrar los pacientes. Yo ahora mismo estoy supervisando un ensayo clínico que no tiene lugar en España, porque España no participa, en otros países, y nuestro grandísimo problema es el reclutamiento de pacientes. Ese es nuestro grandísimo problema. Es decir, yo creo que tenemos que encontrar la manera de encontrarnos. Y yo creo que las asociaciones son un recurso importantísimo a la hora de poner en contacto potenciales pacientes con el ensayo clínico. Por lo tanto, está habiendo fallos de comunicación, si no me equivoco. Probablemente está habiendo fallos. Claro, si no conseguimos llegar a estas personas que podrían llegar a ser potenciales personas que estén en esos ensayos, al hilo de todo esto nos comentaban también si crees que desde neurología, en nuestro caso, o desde atención primaria, también deberían ofrecer esa información a las personas que se diagnostican. Lo digo porque en muchas ocasiones, bueno, pues entiendo que las familias que han acudido por esos problemas de memoria y que de repente se ha convertido en una demencia de cualquier tipo, no se les ha informado de esos posibles ensayos.
Entonces, no sé, tal vez habría que trabajar un poco, Seguramente, ¿no? sí. Este será probablemente el siguiente paso dentro de toda la vida, la evolución de los ensayos clínicos. Es decir, cómo nos comunicamos mejor y cómo nos ponemos en contacto y cómo nosotros trabajamos desde nuestro ámbito, trabajamos con asociaciones como vosotros, que es lo que estamos intentando hacer ahora, cómo divulgamos toda esta información y para que todo el mundo sepa a dónde puede acudir. Y yo, sabes que lo hemos comentado antes, me acuerdo de mi familia, me acuerdo de mis padres, me acuerdo de mis tíos, me acuerdo de personas cercanas y pienso, ¿cómo podría llegarles a ellos esta información? Es decir, atención primaria, por supuesto, neurología, departamentos de neurología de los hospitales, por supuesto. Cuando hay un ensayo clínico se invierte también muchísimo en radio, en televisión, en periódicos locales, en poner papelitos, pósters, notitas en los hospitales para que el paciente o el cuidador pase, lo coja y diga, pues mira, un ensayo clínico, hay un montón de inversión en todo eso, pero seguramente tenemos que hacerlo mejor, estoy de acuerdo, sí. Comentabas en las diapositivas que se necesitaban 57.000 pacientes para realizar esos ensayos, pero ¿cuáles son las dificultades para encontrarlos? Aparte de que pueda ser a lo mejor un problema de que no les ha llegado la notificación de que hay ensayos, pero posteriormente hay como una especie de cribaje, es decir, entiendo que hay luego una dificultad, pues porque no todo el mundo podrá entrar en un ensayo, ¿no? O sea, habrá que cumplir una serie de requisitos. Por supuesto, y es una de las primeras cosas que suceden. Por eso es importante lo que comentábamos antes del el cuestionario este, el link que hay en vuestra página de cumplo o no cumplo estos criterios. Una de las cosas más importantes de un protocolo de ensayo clínico, que es el documento que dice cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ejecutar, son los criterios de inclusión-exclusión que tiene que cumplir el paciente para entrar en ese estudio en concreto. Tenemos que tener en cuenta que el fármaco va dirigido a algo en concreto. Puede ser un paciente de Alzheimer con mucha agitación o puede ser un paciente de Alzheimer con ilusiones, o puede ser un paciente de Alzheimer temprano o puede ser un paciente de Alzheimer tardío, etcétera. El fármaco también tiene sus características. Entonces tenemos que proteger al paciente y a lo mejor un paciente con un problema renal de cierto grado ya no es posible que entre en ese estudio. Y posteriormente, si ese fármaco se aprueba, los pacientes que tengan problemas renales a lo mejor no pueden tomar esa medicación porque es peor. ¿eh? Entonces, el paciente tiene que cumplir criterios de inclusión, exclusión, por edad, por clínica, por estadio de su enfermedad, por un montón de cosas. Entonces, el tipo de paciente que estamos intentando encontrar es uno específico y a lo mejor los pacientes que se presentan no cumplen. Y entonces tenemos que seguir buscando hasta encontrar los pacientes que necesitamos para que después estadísticamente se pueda probar que el fármaco funciona. Tenemos que tener en cuenta que todos los datos que recogemos tienen que ser concluyentes estadísticamente para que las autoridades digan, sí, este estudio que me presentas cumple los criterios para que yo te dé autorización. Tiene que ser seguro y tiene que ser eficaz. Entonces, sí, criterios de inclusión-exclusión. Perfecto. Varias preguntas más. ¿Generalmente los ensayos se hacen en fases iniciales de enfermedad o también existen en fases moderadas o tal vez más avanzadas? Todas, Viendo un poco revisando, sí, vale, revisando un poco todas, los diferentes ensayos, sí, vale. todas. Para contestar rápidamente, todas las Vale. fases. Cada ensayo se dirige a un determinado estadio de la evolución de la enfermedad, pero cualquiera. Ajá. Uh-huh. Vale, nuestro compañero García nos dice, llevo 2 años y medio en el ensayo de lecanemab
Hay mucha gente que podría participar a través de las asociaciones. En el consentimiento informado no se realzan los beneficios de participar, dice, a diferencia de la donación de órganos o de sangre. Es decir, estos comunicados que suelen hacer, España es el primer país que dona órganos. Es una apreciación que hace García, no sé si... Sí, bueno, ese tipo de comunicaciones probablemente, bueno, organismos oficiales o entiendo, yo a eso no me dedico, sinceramente. Sí, Yo sí. ya no sé la comunicación con respecto a... Es muy interesante porque yo creo que todos nos sentimos orgullosos de ser el primer país donante, o sea, que dona órganos en el mundo y todo y eso, y podemos ir muy con la cabeza muy alta decir eso internacionalmente. Y sí, sería muy interesante tener datos de otras métricas, de otras cosas para poder, porque creo que la participación de España es muy importante por un montón de razones, ¿no? Somos un país muy importante, somos un país con un número de habitantes significativo, somos un país muy cumplidor en cuanto a los pacientes, cómo cumplen lo que se les indica y lo que se les pide dentro de un ensayo, la toma de medicación, el completar los diarios de paciente, etcétera, etcétera, la atención a las visitas, etcétera, etcétera. Y somos un país con un cuerpo investigador impresionante de primerísima línea en todos los ámbitos en los que uno mire, con lo cual hacer ensayos clínicos en España es muy importante y deberíamos tener datos, y es verdad, de nuestra participación en el entorno internacional. Eso también sería interesante para reforzar nuestra propia imagen. Tengo una pregunta más. Dice, ¿qué página web es la que se indica los hospitales españoles? Pues muy probablemente, puedo mirarlo después, muy probablemente aquí, probablemente pinchando en el estudio, saldrían los hospitales españoles. Si no salen aquí los hospitales españoles, en la página de la FDA, en esta, al final, cuando se pincha en el estudio y sale, al final de la página, abajo de todo, está el listado de todos los hospitales mundiales, incluidos los españoles. Perfecto. Sí, yo creo que he hecho ya todas las preguntas. ¿Hay alguna apreciación sobre los diferentes ensayos? Pero vamos, lo que son las preguntas están ya hechas. Con lo cual, si no hay en este momento ninguna pregunta más en el chat, doy paso a mi compañera María Ángeles para que cierre lo que es el webinar. María Ángeles, adelante. Bueno, pues acabamos ya este webinar. No sin antes agradecer a Laura haber compartido su tiempo y conocimientos con todos nosotros y haber facilitado información y consejos para aquellas personas que estén interesados en participar en un ensayo clínico. Por último, anunciamos el próximo encuentro con expertos que se celebrará el próximo jueves 5 de octubre a las 11 de la mañana. Su título será Deterioro comportamental leve como pródromo de las demencias, impartido por el doctor Luis Agüera Ortiz, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. En breve informaremos y abriremos el plazo para inscripción a este encuentro. Esperamos que este webinar de hoy haya resultado de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra presencia y damos por finalizado el encuentro. Gracias a vosotros.